Pero pueden seguir saludándose, ¿sí? Ah, ya. No era ninguna censura. Te pusiste corporativo, Daniel. Sí, eso estaba mirando ahí, que estaba mirando los fondos de pantalla porque Juan Carlos me genera envidia. Tiene un fondo de pantalla bueno. ¿Desde Juan dónde te Carlos, conectas, Juan Carlos? sí, eso mismo iba a preguntar. Desde la ciudad de Miami, en Florida. Sí, Ya. sí, el fondo sí es del edificio central de Esri en California. Muy bien. Es un fondo. Tu oficina. Sí. Pero yo estoy en Miami, en una oficina que queda aquí en la ciudad de Miami, que es para la región de América Latina y el Caribe principalmente. Buenísimo. Sí. Ya, ahora sí estamos, este último minuto. Sean todos bienvenidos a este webinar organizado por la Universidad Metropolitana. Esta vez con el tema Geomática, tendencias post-pandemia, el desafío de la integración. Cuando un día todas las miradas se tornaron frente a un problema común, desde la geomática surgen voces alentadoras. Esta vez nos va a acompañar Mario Córdoba, Daniel Flores, Rodrigo Severino, Juan Carlos Tarazona, y va a conducir el evento Leonardo Larenas, que nos va a presentar a todos los participantes. Adelante, por favor, Leonardo. Gracias, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Entonces, vamos a dar comienzo a este nuevo conversatorio organizado por la Escuela de Ingeniería en Geomensura de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Bueno, como me presento, mi nombre es Leonardo Larenas y actualmente soy docente de la Escuela de Ingeniería en Geomensura y de la Escuela de Cartografía de la UTEM. Y bueno, nos acompaña aquí el profesor Rodrigo Severino, él es el director de la Escuela de Ingeniería en Geomensura de la universidad, y también nos acompañan grandes personajes de la geomensura a nivel nacional, y también tenemos un invitado estelar que es don Juan Carlos Tarazona, del cual vamos a compartir algunas cosas relacionadas con geomática y tendencias post pandemia, un poco esa es la idea. El formato del conversatorio, más que nada es abierto, vamos a hacer algunas preguntas muy generales que son abiertas, la idea es que cada uno tenga un espacio para poder responder esas preguntas, sin embargo igual pueden ir haciendo sus propias intervenciones durante el conversatorio, no hay ningún problema. Y desde ya también damos el pase también a todos nuestros asistentes, le damos las gracias por estar conectados y los invitamos desde ya a hacer preguntas en el chat. Voy a estar atento ahí a las preguntas que vayan apareciendo en el chat y las vamos a compartir para que nuestros invitados acá también la puedan responder. Voy a darle el pase a cada uno de ustedes para que cada uno se presente, nos cuente un poco bueno, su formación, ¿cierto? Un poquito, y luego que nos cuenten un poquito en qué está cada uno ahora, dónde están trabajando, qué es lo que están desarrollando principalmente, y ahí ya nos largamos con lo que vaya apareciendo. Vamos, bueno, quiero darle el pase primero a mi profesor, a Mario Córdoba, eh, eh, así que, bueno, profesor, adelante, no le puedo decir de otra forma, siempre va a ser mi profesor, así No, que... me pasa también lo mismo con mis profesores también, no les puedo decir, no los puedo llamar por el nombre. Sí, Bueno, mi así nombre es que Mario Córdoba, adelante. para quien no me conoce, yo soy ingeniero geomensor de la Universidad de Santiago, tengo un postítulo en geomática también ahí en la universidad y un magíster, el cual no he terminado por muchas razones. O sea, mi tesis, la parte académica está terminada, pero la tesis la verdad que se ha estirado mucho más de lo que uno quiere. Actualmente ejerzo labores docentes en la universidad, eh, a las carreras de geomensura y a la carrera de ingeniería civil. También trabajo en la Universidad de Chile. Estoy trabajando también en la Universidad Católica en la parte de posgrado, ¿no es cierto? Todo lo que es término de BIM, ¿ya? Otro término muy actual, ¿no es cierto? Donde también, por ejemplo, en España se ha trabajado mucho respecto de esto en base a lo que son alertas de seguridad respecto de la gente que ingresa a las edificaciones, ¿ya? También trabajo en un receiver de Autodesk, ¿ya? Que se llama Zenith, ¿ya? Antiguamente Cograph, ya que se separó.
Llevo mucho tiempo trabajando también en el área de consultoría. He trabajado para diversos ministerios, bueno, y así pasan los años, más de rápido de lo que uno quiere. Llevo bastante tiempo ya en todo este ámbito. Gracias, Leo. Muchas gracias, profesor. Ahí tenemos hartas cosas que comentar. Tenemos hoy el tema de los BIM, que cuesta un poco todavía ligarlo con el tema de la geomensura, así que ahí en ese sentido su aporte va a ser súper importante de cómo se vincula, cómo se integra todo este tema de BIM, ¿cierto? Que ha ido avanzando harto, pero que todavía cuesta un poco relacionarlos con proyectos propios de la ingeniería en geomensura, así que ese aporte va a ser re entretenido. Le voy a dar pase ahora a Daniel Flores, también ingeniero en geomensura súper destacado a nivel nacional, y para que te presentes, Daniel, y a todos nuestros asistentes que nos están viendo. Adelante. Gracias, Leo. Bueno, ya me presentó por nombre, Leo. Mi nombre es Daniel Flores, yo soy profesional de la Universidad de Santiago, soy ingeniero geomensor, también tengo un postítulo en geomática y tengo un magíster en gestión pública, donde me he enfocado los últimos años a apoyar lo que son las industrias de gobierno, lo que me ha abierto varias puertas realmente en ese medio. Por otro lado, y en la actualidad me estoy especializando en transformación digital, lo que me ha servido realmente para, en cierta manera, enfrentar el tema de la pandemia, que produjo una disrupción tremenda en pocos meses, por no decir en pocas semanas, en relación a hace un año atrás. Yo trabajo en la empresa Esri Chile desde hace 20 años atrás. Esri es una de las principales empresas a nivel mundial de sistema de información geográfica, en la que cubre el 85 o 75% del mercado mundial. Y en Chile tenemos presencia alrededor del 85 al 90%, por lo cual somos una de las empresas en el tema geoespacial más renombrada a nivel mundial. Aparte de eso, soy profesor de la Universidad de Santiago, donde también estoy dictando clases en la asignatura de Sistemas de Información Geográfica. Eso por Perfecto, mi lado. genial. Genial, muy bien. Entonces ahí tenemos hartas cosas también que conversar desde el punto de vista de gobierno. De hecho, en el conversatorio de la semana pasada hubieron algunas apreciaciones con respecto a eso, así que tu aporte, Daniel, va a ser re interesante en ese sentido. Y bueno, quiero darle el pase también a Juan Carlos para que todos lo podamos conocer. Adelante, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Tarazona, yo soy geógrafo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Como podrán ver por mi acento también, soy venezolano. Y pues tengo en el ambiente de Esri aproximadamente unos casi 15 años, ya que en un principio trabajé en Esri Venezuela, digamos como el equivalente a Esri Chile, pero en mi país de origen. Y desde hace ya unos 7 años me encuentro trabajando en este grupo que es para la región de las Américas, así lo llamamos. Es una oficina que está desde la ciudad de Miami y que pertenece a Esri Inc., el cual ya creo que presentó bastante bien Daniel y seguramente muy conocido para ustedes. Y me desempeño como arquitecto de solución. Ese sería mi cargo hoy en día y es, digamos, arquitecto de solución dependiendo de la empresa o de la industria en donde uno esté. A veces tiene diferentes interpretaciones. En mi caso, y en Esri, arquitectura de solución, en la práctica en la que yo estoy, lo que hacemos principalmente es tratar de entender las necesidades de negocio de los usuarios, de nuestros usuarios, y poder diseñar soluciones que traten de resolver esas necesidades o esos desafíos de negocio utilizando la plataforma geoespacial de Esri, ¿no? Yo, bueno, luego de mi formación como geógrafo, hice una maestría en gestión de la energía en la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Así que estuve por allá unos 3 años y medio aproximadamente. Y también hice una especialización en la Universidad de Buenos Aires de GIS y teledetección. Y más o menos esa, digamos, sería mi formación. Y bueno, muy honrado de estar aquí con ustedes en este conversatorio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muy dinámico tu experiencia, así que vamos a sacarte harto provecho. Profesor Rodrigo Severino, ¿algunas palabras? Ahí el audio. No, en mute. Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas, quienes participan y quienes se están uniendo a nuestro conversatorio. Quiero agradecer la participación de Mario Córdoba, de Juan Carlos Tarazona, de Daniel Flores y por supuesto la tuya siempre, Leonardo, para con estos conversatorios. Les cuento un poco, bueno, un poco me presentaron, yo bueno, soy ingeniero en geomensura, tengo un magíster, doctorado en ciencia de la comunicación y en realidad me he especializado en temas de geodesia, es como bien amplio todo lo que he hecho, principalmente me he desarrollado también en el área privada y en una serie de proyectos de distintas índoles. Y por supuesto el tema de geomática para mí ha sido un crecimiento súper grande a través de lo que ha sido mi desarrollo profesional, y más ahora como director de escuela. Quiero contarles un poco cómo nacen los conversatorios. Estos conversatorios parten en el mes de julio y nos estamos juntando todos los martes a esta misma hora desde aquella fecha. Ya llevamos varias horas y ya decenas de invitados que nos han ido de alguna manera dando ideas de qué es lo que está pasando, dando ideas de qué es lo que podría venir en distintos ámbitos de lo que es la geomensura, la geomática y algunas ciencias afines. En realidad ha sido este formato ha sido súper conveniente porque no es un formato largo, extendido, no es un formato tampoco donde nuestros panelistas tengan que preparar una presentación o algo más complejo, y es una conversación, una invitación a conversar sobre algo que hacemos todos los días, ¿cierto? Y que de alguna manera invita a salir en ese imaginario de este encierro que seguramente deben tener muchos de nuestros colegas también, ¿cierto? Y estudiantes que están también en el área. ¿Qué es lo que viene para adelante? Bueno, a todos nos gustaría saberlo y siempre ha sido como una pregunta como bien recurrente. Cómo nosotros abordamos de alguna manera este tipo de problemas también uno tiende a buscar en las herramientas que tiene cercanas, y las herramientas que tenemos cercanas a nosotros por una cosa de formación hoy día tienen que ver con la geomática, tienen que ver con usar ciertos software, con usar ciertas plataformas, con usar ciertas maneras de relacionarnos. Desde cómo usan hoy día los juegos los niños, ¿cierto? Que lo hacen en comunidad ahí, entre varios, ¿cierto? Ahí se conectan en línea, y los no tan niños también, para abordar problemas. Hoy día habla un poco de cómo nos estamos integrando. Ya no es solamente integrar datos y que hay que tener un formato para poder coincidir con el formato del otro, que en algún minuto era ese formato de XF, que a mí me gustaba harto, pero era muy pesado, pero lo podíamos compartir por todos lados, y entrar a integrar con otro formato que después aparecía de otra empresa, de otra línea, de otra filosofía o arquitectura de software, a cuestiones que hoy día tienen que ver más con integrar sistemas, con integrarnos como personas, con integrarnos incluso desde distintas latitudes. Gracias a la magia de la Internet, antes decían la magia de la televisión, podemos conectarnos hoy día, ¿cierto?, desde distintos lados y poder converger. Ya no estamos trabajando en nuestros computadores personales, estamos trabajando en la nube desde hace ya un buen rato. El tema de los servidores de Amazon, Azure, qué sé yo, los de Google, ya no es una cosa tan lejana. El año pasado, quizá en estas fechas, nos parecía como cuestiones novedosas. Hoy día nos parece como de lo más normal, ¿cierto? Pensar que están estos computadores virtuales, los usamos para hacer clases incluso, para poder conectarnos e ir integrando de alguna manera estas formas de trabajar. Como les decía, la invitación es un poco a mirar hoy día la geomática, ¿cierto? Las tendencias. Como la geomática da para hablar de tantos temas, o sea, si ya nos ponemos a hablar de COVID-19, seguramente van a aparecer muchas opiniones al respecto. Pero para darle algún tenor, quisimos marcar la tendencia en ese sentido. Y esa es la invitación hoy día a conversar. Eso, Leonardo. Perfecto. Gracias, profesor.
Entonces, como primera pregunta a todos nuestros invitados, justamente va relacionado a lo que estaba conversando el profesor Rodrigo, a este tema de los desafíos de integración, ¿cierto? A los desafíos de la integración vinculados a la geomática, ¿cierto? La geomática actualmente como concepto ya es un poco complejo para entenderlo porque cada uno tiene una propia definición de la geomática desde su formación de pregrado seguramente, pero todos entendemos a qué nos referimos de alguna forma, pero hay que integrarlo para diferentes industrias, para cuestiones de gestión pública también. Entonces, primero, preguntarle a cada uno de ustedes cuáles serían los desafíos de integración post pandemia que tiene este tema de la geomática. ¿Para dónde creen ustedes que apuntan estos desafíos de integración que tiene la geomática después que pase todo esto, o justamente ahora, a partir de ahora, con respecto al tema de la pandemia? No sé si a alguien le gustaría partir desde su experiencia, compartir cuáles piensan ustedes que son los desafíos de integración en la geomática. Profesor, quizá. Sí, bueno, bueno, viendo también otra experiencia, porque igual como yo trabajo harto en el mundo académico y también tengo la mirada de varias universidades donde he estado, bueno, hay conceptos que, tal como decía Rodrigo, ¿no es cierto? A veces eran muy lejanos, pero que en la actualidad con lo que está pasando, la verdad que se han acercado mucho a uno. El tema de lo que es la geoinformación, lo que es la geointeligencia, ¿no es cierto? El famoso GeoINIT, ¿no es cierto? Que tiene relación con esa actividad humana, ¿no es cierto? Y es referido a cómo se comporta en base al análisis de imágenes, ¿no es cierto? Y de información georreferenciada. El tema de esta integración de información que sea en tiempo real, la verdad que es bastante complicado por un tema de recursos económicos, me imagino a nivel de gobierno. Hay muchas plataformas en la actualidad que permiten, ¿no es cierto?, generar algunos planes de trabajo, ¿no es cierto? Eh, y como por ejemplo en la prevención del COVID-19 en cuanto a su propagación. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, de aplicaciones de smartphone, tenemos el mundo de los BIM, tenemos el mundo del IoT, Internet de las Cosas, tenemos los sistemas de información geográfica, ahí Daniel, imagino que se maneja el rey y el derecho con eso, la misma integración de los sistemas BIM con estos sistemas GIS, los monitoreos, ya el uso de drones, las cámaras térmicas, los códigos QR, la verdad que hay un montón de cosas que uno va a poder hacer y relacionar e integrar. Entonces, integrar toda esta información, todos estos medios para un producto final, ¿no es cierto? Con la finalidad, ¿no es cierto?, de poder, de cierta manera, tener la información a mano para tomar mejores decisiones, es bastante importante. Un ejemplo claro, que yo creo que nos pasó a todos nosotros, cuando repartieron las cajas de alimentos del gobierno. De repente llegaban cajas a edificios que tenían 3, 4 autos. Entonces, ¿cómo se está repartiendo esa información? ¿Con qué datos están tomando eso? ¿Ya? Entonces, todo eso es un mundo. Y yo creo que la geomática tiene un aporte muy importante que hacer respecto de eso mismo. Tiene harto que decir la geomática en ese sentido, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Perfecto. Daniel. Bueno, yo partiría definiendo un poco el concepto de geomática. Yo creo que siempre es bueno a veces definir los conceptos. Y bueno, desde el punto de vista de profesional del mundo geo o de la geotecnología, la geomática es una disciplina y hay que partir de esa base. Y como es una disciplina, engloba ciertos conceptos que están en directa relación con lo que son las geociencias. Y las geociencias integradas realmente con otras tecnologías que realmente tienen directa relación con lo que son las TIC, o las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ese concepto es básico para entender la geomática. Ahora, ¿qué va a pasar con este tema de la pandemia? Como lo dije en mi presentación, adelantó procesos que se esperaban para 3 o 4 años más. Es decir, hace un año atrás yo iba a una reunión y todos estaban recién formando las áreas de transformación digital, por ejemplo. Recién se estaba pensando en cientistas de datos. Es decir, recién se estaba partiendo hace un año con esos temas. Este año, producto de la pandemia, todo eso que se esperaba en 3 o 4 años más, realmente se adelantó a un par de semanas o a un mes.
Es decir, de un día para otro nos vimos involucrados en un tema tecnológico que nos obligó a entender realmente la importancia de esta tecnología en las decisiones. Y lo importante de cuando hablamos geomática es que hay un concepto fundamental, que todas las cosas ocurren en un lugar, y ahí es donde entra el concepto geo. Porque realmente las empresas, sean del mundo privado o del mundo público, están obligados a tener realmente, darle una característica geoespacial a la información que ellos tienen, para adelantar los procesos, tomar decisiones en forma rápida, sobre todo de un mundo en que realmente la Big Data sigue creciendo, es decir, el manejo de información se ha hecho bastante complejo. Desde el punto desde nuestra empresa, desde ESRI, nosotros eso lo hemos contextualizado bajo un concepto que llamamos GeoAI, o geointeligencia artificial. Es decir, cómo nosotros realmente a través de estos procesos mejoramos respuestas para una gestión y toma de decisiones eficiente en el menor tiempo posible. Esa es la definición que yo podría expresar dentro de lo que es geomática y cómo lo vemos de aquí a futuro. Perfecto, perfecto. Sí, comparto completamente lo que tú indicas, Daniel. ¿Y tú, Juan Carlos, cómo ves este tema de los desafíos que tiene, de integración que tiene la geomática post pandemia? Sí, muchas gracias, Leonardo. Yo pues coincido con Mario y Daniel en todas sus apreciaciones. Yo creo que, de lo que hemos visto en ESRI, especialmente durante este tiempo de pandemia y pensando también un poco hacia la perspectiva de lo que es la post-pandemia o el lugar en donde nos encontramos en este momento post-emergencia, vamos a decir así. Creo que los desafíos se pueden agrupar como en tres grandes categorías. Yo diría que hay desafíos relacionados a los datos, a la integración de datos como tal, desde donde, por ejemplo, Mario señalaba muchos orígenes de datos y también Daniel, incluyendo nuevas tendencias como Big Data, GeoAI, geointeligencia artificial y muchos otros orígenes, yo diría muchos más contemporáneos y adicionales a los que estamos acostumbrados los profesionales GIS o de la geomática, ¿no? Digamos, el cúmulo de datos que hoy en día se están generando en todas las plataformas es impresionante y hay un gran desafío de cómo poder manejar esos datos y realmente extraer información a partir de todos esos cúmulos de datos que cada día van creciendo más. Entonces creo que cómo traer de una manera inteligente esos datos y cómo ponerlos a trabajar, vamos a decirlo así, para realmente extraer información que sea aprovechable, es un gran desafío que tienen las organizaciones. Creo que en una segunda categoría están los desafíos de infraestructura, que un poco lo separaría de lo anterior, aunque todos están relacionados, pero hay desafíos muy claros desde la parte de la infraestructura, cómo poder realmente tener acceso, aunque sabemos que, como lo señalaba Rodrigo anteriormente, cosas que antes se veían muy lejanas hoy en día son muy cotidianas, como infraestructuras en la nube, etc. Sin embargo, hay varios temas allí que, digamos, el acceso a esas infraestructuras, dónde residen esos datos, temas de seguridad y de integración de esas infraestructuras creo que son bien importantes. Y como tercero, yo diría también el desafío a nivel de aplicaciones. Cómo realmente las organizaciones van a poder crear y no solo crear, sino mantener también en sus ciclos de vida una serie de aplicaciones que son las que van a utilizar los usuarios finales, ¿no? Y a través de las cuales van a interactuar las personas con todas estas infraestructuras y con todos estos datos para realmente entender ese componente espacial. Y yo creo que realmente, bueno, temas que se asocian a estos como los de seguridad, acceso, inclusive la visibilidad que ha tenido la geografía, la geomática en el mundo, creo que
anteriormente no era tan relevante como quizás hoy en día poder ver en mapas y en aplicaciones, qué sé yo, dónde están los casos de coronavirus, por ejemplo, cuáles son las áreas que están más afectadas, cuál es la vulnerabilidad de esas personas. Una serie de informaciones que sin la geomática y todo esto simplemente no podríamos entender. Yo creo que esos 3 desafíos me parece que son bien importantes. Súper. Sí, me agrada esa clasificación que tú haces, Juan Carlos. Y con respecto al primer desafío que tú indicas, el tema de la integración de los datos, yo me acuerdo de mi época de estudiante, 10 años atrás, que siempre se comentaba de que el problema fundamental, sobre todo para la ingeniería en geomensura, era la falta de datos para poder crear nuestro modelo de manera más objetiva. Ahora el problema es inverso, ¿cierto? Sobran datos, por lo tanto, justamente la forma de poder integrarlo se convierte actualmente en un nuevo desafío. Entonces, como que nos hemos tenido que adaptar un poco a esa realidad. Y es muy interesante de cómo poder abordarlos desde nuestras disciplinas de especialización. Profesor Rodrigo, ¿algún comentario con respecto a estos nuevos desafíos? Sí, bueno, además de los datos, que me parece interesante también considerar que hoy día las fuentes de datos son tremendamente diversas. Estamos en las puertas del 5G. ¿Qué significa 5G? Aparte de todos los problemas que pudiera ocasionar a la salud, posiblemente, que seguramente se van a mitigar de alguna manera para poder implementarlo, así como la gran ayuda en lo que es transmisión de datos va a significar también la incorporación de sensores en tiempo real, la incorporación de cuestiones que son multimedias, que alguna vez se idearon, se pensaron, que algún autor de comunicación digital en los años 70, 80, quiso conceptualizar, idear y que era imposible con esa tecnología. Hoy día ya estamos en las puertas de eso. Y es algo que viene, es una ola que viene bastante fuerte, todavía quizás no la alcanzamos a percibir o a ver, pero yo creo que ahí hay una cuestión que es fundamental para lo que va a significar cuál es el rol o de qué manera vamos a enfrentar este nuevo escenario. El 5G nos trae de la mano una cantidad importante de nuevas cuestiones. Y de alguna manera me siento leyendo una revista mecánica popular hablando de los radioaficionados, cuando de pronto veo algún artículo de nanosatélite, que también hay una cantidad de transmisión de información, de datos súper importante. En otras palabras, vamos a tener una cantidad de, como muy bien decía, ¿cierto?, de datos que son geoespaciales, muchos de ellos, o bien pueden pasar a incorporar información geoespacial, pueden pasar a dar apellido y que en definitiva nos pueden significar mejores decisiones que empiezan a tomar forma. Ya se habla hace rato de ciudades inteligentes, y las ciudades inteligentes sin datos, sin estas formas de conectar, sin estos sistemas en tiempo real o de otra manera no son tan inteligentes. También empiezan los miedos, los temores a los cortes de luz, a los cortes de comunicación, o a quién controla los datos, o a quién controla alguna cosa. También empiezan también por supuesto, los temores respecto a eso. Yo creo que las decisiones a futuro, de alguna manera, ya son, y hace rato van siendo acompañadas, de alguna manera, de lo que pueden hacer los algoritmos que nosotros mismos hemos ido ideando. Y digo algoritmos porque en realidad, en definitiva, son ideas. En definitiva, son ideas que nosotros mismos vamos construyendo todos los días. Vamos construyendo desde una plataforma que era muy básica, como un código assembler que
poco se entendía, hasta plataformas de objetos que ya se entienden un poco más, hasta plataformas de flujos de trabajo que ya se entienden bastante más, pero en definitiva, a medida que avanzamos, bueno, la complejización de esto también va significando nuevos desafíos. Yo creo que por ahí, si tú me preguntas tendencia en integración, por ahí yo creo que hay harto que encontrar en este boom, en esta avalancha de datos que nos vamos a encontrar bien luego. O sea, a mí me tocó estar en China en octubre, justo para el estallido social que tuvimos acá en Chile. Estuve casi un mes por allá, trabajando en temas de satélites con algunas universidades e instituciones, y me tocó ver que ellos están preparándose completamente e integrando todos sus sistemas para, de alguna manera, hacerlos converger. Converger a datos que son parametrizados y que vienen súper bien ordenaditos, y que de alguna manera uno los quiere y los ha trabajado durante harto rato, y ya los modelos nos funcionan bien, y sabemos que podemos tomar decisiones, predecir un montón de cuestiones, así como datos no parametrizados, donde empezamos a usar correlaciones matemáticas, donde empiezan a aparecer estas ideas estocásticas o deterministas de principios del siglo pasado, ¿cierto? El cual predominaba más, con cual de alguna manera podíamos entender o predecir, si es que a algunos les gusta la palabra predecir, de mejor manera los escenarios futuros. A mí me invitan poco conversatorios porque me tomo el micrófono y no lo suelto hasta el final. Bueno, se dejó la palabra. Sí, yo lo que veo, gracias profesor, lo que yo también observo es que desde el punto de vista de la formación universitaria, que es lo que me he dedicado estos últimos años, veo que la geomática, sin lugar a dudas, ¿cierto?, está muy vinculada al avance tecnológico y está avanzando demasiado rápido, y nuestros planes, ¿cierto?, nuestra formación profesional todavía se encuentra en procesos tradicionales de cómo enseñarle a nuestros estudiantes, y nos vamos como al mismo nivel de la evolución tecnológica. Es súper difícil poder ir integrando esas cosas, pero veo que ahí también hay un desafío bastante interesante desde el punto de vista de la academia, rescatar. Desde el punto de vista de las aplicaciones, eso me interesaría un poquito conversar, porque acá tenemos especialistas en el área BIM, en el área de los sistemas de información geográfica. Actualmente, no sé cómo lo ven ustedes, pero el BIM, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con BIM y todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica todavía funcionan un poquito separados, o por lo menos esa es la percepción que tienen muchos profesionales. Y desde el punto de vista de la aplicación, profesor Mario, yo le quería preguntar, ¿cuáles cree usted que son las aplicaciones a corto o mediano plazo? Profesor Rodrigo hablaba sobre, por ejemplo, los Smart City, que es bastante interesante eso, de donde se pueda integrar estas infraestructuras, tanto de BIM, tanto de sistemas de información geográfica, y que todas esas bases de datos geoespaciales se automaticen y realmente funcionen para generar una plataforma, un producto no estático, sino dinámico, o sea, que se vaya manteniendo por sí solo en el tiempo. Creo que también hay un tema de desafío por ahí. ¿Cuáles son ustedes, desde su experiencia, profesor, cuáles cree usted que sean las aplicaciones a corto o a mediano plazo donde realmente se puedan integrar técnicas como el BIM y los sistemas de información geográfica? Mira, en cuanto al BIM como tal, bueno, la minimización de la posibilidad de contagios cuando se vuelve a la normalidad, entre comillas. El mismo hecho de las universidades, cuando los alumnos vuelvan a clase, ¿ya? ¿Cuántos alumnos van a poder entrar a la sala? Los equipos que se van a utilizar, se van a tener que sanitizar entre grupo y grupo. El uso de computadores, bueno, ahora con el tema de las máquinas virtuales, la verdad que, tal como decía Rodrigo, eso llegó así de golpe y porrazo, y la verdad que no todos lo tienen integrado, y la verdad que es bastante poderoso y bastante bueno, porque tú puedes llegar a tener un supercomputador en la nube y solamente accedes a través de un computador que tenga internet. Por lo tanto, todos los programas tú los vas a tener instalados en la nube, lo que yo encuentro maravilloso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el tema del BIM, cuando se vuelve a casa, las distancias mínimas, como el acceso a la misma universidad, va a haber un torniquete, se tiene que sacar el torniquete, va a haber que instalar algún tótem, ¿no es cierto? Algún tótem que quizás tenga algún sensor, un sensor de temperatura, un contador que ingrese
la cédula de identidad, con el código QR, ¿no es cierto? Ver cuántas personas hay en cada sala. Entonces, todo eso se está integrando ya a través del BIM, ya se han hecho algunas experiencias en otros países, donde se han generado app, donde por ejemplo, cada persona en su smartphone tiene una app que está directamente conectada a un servidor en la nube, donde toda esta información se está actualizando constantemente, porque obviamente tú cuando vas hacia un sitio, ¿no es cierto?, tú vas a haber que definir un aforo máximo de personas, ¿no es cierto? Entonces tú antes de llegar vas a saber cuántas personas hay, se va a tener que esperar, no va a tener que esperar. Entonces, muchas aplicaciones de ese estilo en el mundo de los BIM ya se están realizando, ¿ya? Instalar paneles dentro de las mismas oficinas para minimizar las áreas de contagio, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas, la verdad, que se están haciendo en el mundo de los BIM. En cuanto a la integración con los GIS, que la verdad que van de la mano. De hecho, los primeros, por decir, los primeros controles de obra que hoy día se utilizan a través del mundo BIM, los primeros controles de obra se hacían en ArcView. Yo vi una tesis donde se usa un control de obra, se hacía un control de obra, ¿no es cierto?, a través de un sistema de información geográfica. Y hoy día ya todo eso está dentro de lo que es el BIM, ya integrado como tal. Por lo tanto, esto va de la mano. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en áreas que tienen mucho flujo de información, un puerto, ¿no es cierto? Un puerto, ¿cuántos barcos entran? ¿Cuántos barcos salen? Los contenedores que tienen, Logística. dónde van, ¿no es cierto? Logística, todo el tema logístico. Entonces, ahí de la mano hay casos de éxito donde se han integrado el mundo de los BIM con el mundo de los GIS. ¿Ya? El puerto de Maryland de Estados Unidos, por ejemplo, es un caso de éxito donde se integraron estos dos grandes mundos. ¿Ya? Y como tú dices, la verdad que al principio uno como Gemensor como que no liga, ¿no es cierto?, estas dos grandes áreas que son el tema de los GIS con el tema de los BIM, pero la verdad es que van muy de la mano, muy de la mano. Perfecto. Sí, sí, es súper importante eso, que cada vez se entiende, se está entendiendo de alguna forma que tienden a ser más o menos lo mismo en un futuro cercano. Daniel, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué quieres tú? ¿Cuáles serían las aplicaciones a corto o mediano plazo donde se van a dar en efecto esta integración de tecnologías relacionadas con la geomática? Bueno, nosotros en ERRI llevamos realmente harto camino avanzado en el tema, ¿eh? Y me ha pasado y lo veo dentro de las clases que hago en la Universidad de Santiago. Es decir, cuesta para el académico tradicional separar el GIS en lo que era el GIS tradicional y lo que es el GIS en la era de la transformación digital. Eso cuesta bastante porque uno habla de sistema de información geográfico y generalmente lo enfocan a cómo nosotros visualizamos realmente la información en un mapa, y ahí se quedan. Pero realmente ERRI pasó esa etapa. ERRI está en una evolución mucho más adelantada que hemos tratado de educar nosotros al mundo público y privado los últimos años. Es decir, con ERRI estamos en una etapa netamente en la era de la tecnología, donde nosotros salimos de ese esquema y ubicamos a la herramienta SIS como una herramienta de transformación digital, donde le podemos sacar provecho desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la toma de decisiones, de la focalización de recursos, entonces el enfoque otro. Eso por un lado. Por otro lado, tecnológicamente ya lo vemos nosotros incorporado en lo que son las Smart Cities sobre todo. Es decir, quien quiera implementar una Smart City está obligado a implementar un sistema de información porque está obligado a trabajar con variables geoespaciales. Es decir, ERRI lleva la delantera y tiene muchas plantillas y herramientas que permiten, en este caso, a un usuario de cualquier mundo implementar una Smart City, conectarse a sensores externos, es decir, todo eso ya está desarrollado, está de caja, no hay que inventar la rueda de nuevo y está hecho. Y es lo que hemos implementado no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Y el tercer tema con respecto a BIM, ERRI ya tiene la integración con BIM y lo ha hecho a través de su alianza con Autodesk. El primer desarrollo que hubo fue la conexión de InfraWorld y ArcGIS Online. ArcGIS Online es nuestra solución en la nube que la mencionó Mario. Entonces eso ya existe. Y a nivel desktop está toda nuestra integración con Autodesk Revit y Autodesk BIM 360. Es decir, eso también ya está desarrollado, está funcionando y lo hemos probado incluso aquí a nivel local. Por ahí hemos hecho algunas cosas con algunos servicios, entre ellos forestales por un lado, por otro lado por gente del Ministerio de Obras Públicas.
Entonces también son soluciones ya probadas. Si lo importante es hacerle ver al profesional realmente que estos temas ya han ido evolucionando en el tiempo, no nos quedemos en el esquema tradicional, abramos la mente para dar un paso más allá porque la tecnología ya ha avanzado a esa etapa. Ahora solo nos resta sacarle provecho y utilizarla. Sí, efectivamente. ¿Podrías tú, Daniela, seguir un poquito contigo? ¿Cómo se está integrando actualmente el tema de Autodesk con Esri, el tema de BIM con SIG, esto de InfraWorld, qué es lo que realmente se está haciendo ahí? Bueno, en el caso de InfraWorld lo vemos a nivel de Argis Online, es decir, vemos todo lo que tú me pasas un dato en BIM en un formato estándar y podemos visualizar la información 3D y podemos georreferenciar esa información a nivel geoespacial. Lo mismo lo podemos hacer a nivel desktop. El tema está que cuando lo que sí hay que hacer es educar realmente al profesional del mundo BIM, porque generalmente cuando tú trabajas con Autodesk, tú partes con un origen 0,0 y ahí empiezas a construir. Entonces, lo ideal, que eso nos ha costado un poco tratar de educar a algunos profesionales del medio, es que partan generando su proyecto BIM con un origen con coordenadas, con coordenadas Georreferenciado. sean UTM, georreferenciado. Entonces, Claro. ese tema pasa más por un tema de educación, porque ahí tú conectas a la gente del mundo, por decirlo, CAD, con la gente Claro. del mundo GIS. Claro, como yo soy, por profesión, soy ingeniero geomensor, entiendo los dos mundos, y me doy cuenta que cuando recuperamos información de un proyecto BIM, queda en cualquier parte del espacio. Entonces, georreferenciar el proyecto BIM ya pasa a ser un problema, porque cuesta mucho, se hace complejo. Bueno, Juan Carlos se ha especializado también en el tema, pero ha sido un problema. Entonces, generalmente, la idea es que cuando trabajemos con BIM, es que la información del proyecto sea georreferenciada desde un inicio, y eso permite una comunicación más directa y eficiente con una plataforma GIS. Perfecto, perfecto, genial. Gracias, Daniel. Juan Carlos, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías comentar las aplicaciones a corto, mediano plazo en estos desafíos de integración de la geomática? Sí, gracias, Leonardo. Totalmente coincido con lo que venía diciendo Daniel. Digamos, simplemente allí algo que pudiera agregar es quizás a manera un poco más conceptual, valga la redundancia, un concepto que estamos manejando mucho en Esri, que es y no es un concepto de Esri, es de la industria, pero lo que llamamos el Digital Twin o el gemelo digital. No sé si por allí lo habrán escuchado, quizás por allí ya conocen bastante de esto. Y básicamente ese Digital Twin o gemelo digital es justamente hacer eso que decía Daniel y un poco decía Mario también, poder conectar, digamos, el mundo natural que generalmente, bueno, y construido también, pero a escalas, digamos, no tan detalladas, que ya el GIS viene haciendo desde hace muchos años, con aquel mundo construido, pero que tiene mucho nivel de detalle, como es el mundo, en este caso, CAD, por ejemplo, ¿no? Y el mundo, y hoy en día representado en los BIM, ¿no? Entonces, toda esta habilidad que existe hoy en día, y en Esri, como decía Daniel, está muy adelantada, y ya se han tomado varios pasos muy concretos en esta materia, poder hacer esa integración directa entre BIM y GIS, que es donde nos encontramos hoy en día, es muy emocionante porque, digamos, inclusive hace 2, 3 años, no nos imaginábamos ni siquiera las cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no? De poder llevar no solo 1, 2, 10, sino toda una ciudad entera en BIM, poder llevarla a un entorno GIS y aplicar allí dentro de ese entorno todas las herramientas de análisis geoespacial, ¿no? Entonces, esa combinación entre ese mundo CAD y ese mundo GIS, y desde nuestro lado, aplicando todas estas herramientas que estamos acostumbrados desde hace muchos años, es sumamente poderoso. Por ejemplo, algo que señalaba Mario de cómo planificar la reutilización de los espacios que quedaron vacíos durante la pandemia y que poco a poco se han ido repoblando, ¿no? De personas. Poder hacer
modelos de distanciamiento social en espacios internos, por ejemplo, todo lo que llamamos indoor planning, ¿no? Que sería planificación de espacios internos, poder determinar cuáles áreas, digamos, existiría un conflicto de reglas de distanciamiento social y cómo poder asignar, digamos, hacia allá creo que están, de hecho, ya hay aplicaciones de ese tipo hoy en día, y hacia ahí van a seguir tendiendo las aplicaciones. Por ejemplo, en este mundo de post-pandemia, cómo podemos asignar a las personas a esos espacios en horarios determinados y hacer algo que hoy en día se conoce como space hoteling, que sería como, digamos, como usar los espacios como hoteles, por decirlo así, y en donde las personas como usuarios finales puedan tener una aplicación en su teléfono, desde donde puedan reservar, por ejemplo, si tiene que ir a la oficina, no sé, lunes, miércoles y viernes, pueda reservar el espacio de la oficina en donde va a estar esa persona, y si cuando llega a la oficina y ese espacio no está apropiadamente limpio, poder reportar desde una aplicación móvil hacia el sistema digamos, del edificio, que puede venir a un conserje o una persona de limpieza a limpiar su escritorio porque no estaba en la condición apropiada, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de aplicaciones hoy en día ya se pueden crear, ya la tecnología está allí, como decía Daniel, y pues habilitar cosas que antes no veíamos una necesidad porque no estábamos en esta situación, pero que hoy en día claramente han salido a flote, ¿no? Cosas como, por ejemplo, integrar, creo que también las aplicaciones, y como ustedes ya sabrán, han tendido mucho a irse hacia los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con realizar en diferentes industrias como la de bienes raíces, por ejemplo, inspecciones o, por ejemplo, visitas para mostrarle apartamentos a las personas, de apartamentos que están en venta, por ejemplo. Las empresas hoy en día, por decir, las constructoras, están optando hacia este gemelo digital también para poder recrear su entorno virtual, digamos, la visita que harían normalmente de manera física, recrearla en un espacio virtual, apoyándose en aplicaciones móviles, desde donde las personas que están mostrando pueden reportar y el cliente final está viendo su futura posible vivienda, la está viendo en un entorno virtual, por ejemplo, ¿no? Y agregando adicionalmente todos aquellos datos y capacidades del GIS, como por ejemplo cuál es la tasa de criminalidad, por ejemplo, que se encuentra en esa zona circundante, cuál es la demografía, qué tipo de personas viven allí, etcétera, ¿no? Creo que esa combinación de datos y aplicaciones y de tendencias también, como inclusive la inteligencia artificial, uso de drones, etcétera, están todas como, digamos, confluyendo en todas estas soluciones como que son muy innovadoras y que ha sido un poco forzada digamos, debido a la emergencia que hemos visto estos últimos meses, pero creo que están cambiando un poco el paradigma de ese tipo de aplicaciones y los usos de la tecnología que ya existe, y también incluyendo nuevas tendencias que están por allí para optimizar esas aplicaciones hacia el futuro. Es lo que yo agregaría allí. Perfecto, sí, completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Las aplicaciones ya son transversal a cualquier industria, por decirlo de alguna forma. Exacto. Ya no es solamente la industria de la construcción, no es solamente la ingeniería del territorio, no es solamente forestal, sino ya es transversal. Y eso es muy interesante, y desde el punto de vista de nuestra profesión nos da un campo laboral también más amplio. También eso es muy, muy importante destacar a los estudiantes que nos están viendo o escuchando en estos momentos. Profesor Rodrigo, en relación a aplicaciones que usted visualice a corto o mediano plazo con esta nueva integración en la geomática. Yo creo que las aplicaciones hoy día se acercan cada vez más a las personas.
cada vez más cerca de los dispositivos. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros pensamos que hace unas décadas atrás poder tener una buena georreferenciación rápida significaba 300, 500 metros, y con eso ya hacíamos bastante. Entrado este siglo, ya habíamos pasado a los 15 metros, 7 metros, y hoy día podemos pensar en que podemos saber si está en la mano izquierda o en la mano derecha, qué sé yo, con la cantidad de sensores. Creo que a eso se refiere un poco con lo del gemelo digital, o realidad aumentada, si se quiere también, que es una buena manera, ¿cierto?, de poder tener información, pero muy rica, de muy buena calidad, en la mano para poder tomar decisiones ya las personas directamente. Decisiones de auxilio, decisiones de emergencia, decisiones en tantos ámbitos. Yo veía muy entusiasmado un evento que hace ERRI a nivel mundial, creo que a fines de mes de julio, a hablar a su presidente, me parece que era, y nos mostraba una cantidad de aplicaciones, pero sorprendente. Realmente era impresionante la cantidad de aplicaciones que hoy día existen, digamos, en plataformas desktop, ¿para qué decir en aplicaciones móviles? Me sorprendía mucho la tendencia que tenía que ver con las organizaciones, pensando ya no solamente todos los sistemas de información geográfico como una cuestión que la va a usar la unidad de planificación o de operación o el especialista, sino que dentro inserta completamente como parte de una dinámica de la organización. Hay toda una filosofía en torno a eso, y creo que eso de alguna manera motiva a lo que nos decía recién Daniel respecto a que ya habían pensado en un par de esas cosas. Claro, de momento que ya esto no es un sistema, esto pasa a ser una cosa que es más pensada que una estrategia, una filosofía de trabajo, como llegan a ser hoy día los sistemas de información geográficos. Creo que han dado pasos agigantados en torno a lo que podemos llegar a hacer. Creo que por ahí van las aplicaciones. A mí me gustaría, me quedé con lo que estaba diciendo Juan Carlos recién respecto a BIM y estos CAD, que lo encontraba emocionante. Me gustaría, no sé si podrías contarnos algún ejemplo de proyecto que te haya tocado ver de esta integración. Sí, gracias, Rodrigo. Sí, ejemplos, pues tenemos algunos. Hemos visto como, por ejemplo, en muchas empresas como empresas petroleras, por ejemplo, que tienen muchas instalaciones, inclusive hospitales, muchos organizaciones que tienen, digamos, inclusive campos universitarios también, tienen dentro de sus activos, tienen muchas instalaciones, ¿no?, construidas, y básicamente, digamos, todo esto está representado en muchos archivos CAD o en muchos BIM, que luego, con estas integraciones de las que estamos hablando, hemos podido llevarlos a la plataforma de ArcGIS, ¿no? Y allí entonces podemos empezar a crear y combinarlas con estas otras aplicaciones móviles, por ejemplo, desde donde podemos cargar estos otros tipos de información ya estando en el sitio y habilitando lo que llamamos indoors, ¿no? O indoors GIS, que sería todo lo que tiene que ver con manejo de espacios internos, ¿no? Entonces allí, digamos, se han mezclado como varias tecnologías, porque no es nada más el BIM, sino también todos esos sistemas de posicionamiento interno, la parte GIS que nos da esa perspectiva del espacio en donde se encuentran esos edificios. Y entonces allí, ya combinando, digamos, estas tecnologías, podemos tener o hemos tenido como esa solución que nosotros la llamamos indoors, y allí tenemos ya, digamos, unos cuantos clientes y unos cuantos usuarios ya haciendo sus primeras implementaciones, ¿no? Como podría destacar algunas empresas petroleras, no quiero decir los nombres, pero digamos, inclusive para cuestiones de seguridad, entonces lo pueden combinar con
lectores, como decía Mario en algún momento, lectores de las tarjetas o los QR codes, para monitorear accesos a diferentes áreas dentro de esas instalaciones, movimiento de los empleados en tiempo real, combinar diferentes componentes de la plataforma para poder visualizarlos en estos espacios internos, ¿no? En estos modelos de espacios internos, en donde el BIM es uno de los pilares, ¿no? Sin embargo, se apoya en estas otras tecnologías, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en honor al tiempo, vamos a hacer el último recorrido. De todas formas, igual hay tiempo para que los asistentes puedan hacer sus preguntas si así lo desean. Y esta última vuelta la vamos a dejar abierta. Voy a partir yo desde el punto de vista de lo que a mí me interesa comentar. Yo creo que uno de los desafíos que actualmente nosotros tenemos a nivel nacional y también un poco a nivel internacional como ingeniero en geomensura principalmente, es el tema de la captura del dato geoespacial. Yo creo que actualmente estas plataformas, tanto los GIS como los BIM, ¿cierto? Y sus plataformas donde se pueden visualizar la información a través de Smart City, realidad virtual, etcétera, 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 ha ido avanzando bastante bien, ¿cierto? Ya hemos visto algunos productos bien interesantes. Pero desde el punto de vista de la geomensura, ¿cierto? Siento que falta todavía un desafío muy importante que es la estandarización en los procesos de captura de datos geoespaciales. Actualmente tenemos estación total por un lado, altimétricamente seguimos trabajando con el nivel topográfico, tenemos multiestaciones que son combinación de escáner láser con estaciones totales, ¿cierto? Tenemos estos escáneres láser en movimiento que pueden también capturar datos masivos, ¿cierto? Por lo tanto, yo siento que uno de los desafíos súper importantes que tiene el ingeniero o la ingeniera en geomensura a corto plazo va relacionado con eso, a procesos de estandarización probablemente de cómo capturar los datos geoespaciales. Y ahí yo hago una intervención directa desde el punto de vista de políticas públicas, ¿cierto? Las políticas públicas también tienen algo que decir ahí. Hay países que van mucho más avanzados en esa línea, pero nosotros a nivel nacional quizás también nos falta un poquito, dependemos mucho de un manual de carreteras que es solamente específico para algo, pero lo ocupamos para todo. Siento que todavía algo está haciendo de Chile también en ese sentido, pero creo que nos falta un poco conversar sobre procesos de automatización desde el punto de vista de los datos geoespaciales. Creo que ahí tenemos una oportunidad gigante como ingenieros en geomensura de cómo poder automatizar todos esos procedimientos, tomando en cuenta, y con esto cierro, el tema de la relación escala-precisión, que para nosotros como proyectos de ingeniería es también súper relevante. A veces todavía el centímetro o el milímetro para la construcción de un puente es súper relevante. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que dejar perder la vista de cómo estamos capturando los datos geoespaciales. Lo estamos trabajando de alguna forma bien a través de esta integración de plataformas, pero cómo capturar el dato, sobre todo cuando sobran datos, creo que todavía ahí hay un desafío muy interesante para los próximos ingenieros e ingenieras en geomensura. Esa es mi intervención final. Profesor Mario, ¿qué le gustaría a usted comentar? Tal como dice, tal como también dijo Daniel, el tema de la educación en cuanto a conceptos que la verdad que son transversales a muchas áreas, pero dependiendo, ¿cierto?, del área en que uno se desenvuelve, qué es lo que significa. Yo doy siempre el ejemplo de cota. Entonces, por ejemplo, la cota para nosotros los geomensores, ¿no es cierto?, es ¿no es cierto?, una elevación respecto de algo, ¿no es cierto? Pero para un arquitecto, ¿no es cierto?, la cota es un dimensionamiento, una medida, y para un constructor civil es un nivel de piso terminado. Entonces, todas estas cosas, tal como dices tú, falta un poquito más de educación, como decía Daniel, ¿ya? Tener una conceptualización de estos términos a nivel ya más genérico para que podamos conversar entre los distintos profesionales del área, ¿no es cierto? Generalmente los primeros trabajos que tiene un geomensor, ¿no es cierto?, y cuando empieza a trabajar con otros profesionales, ¿no es cierto?, hay conflictos en estas terminologías, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a veces muchos roces con constructores o con arquitectos por lo mismo,
por estas mismas diferencias de conceptos que la verdad que ya en la actualidad con todas estas aplicaciones móviles, con todo esto, todas estas fuentes de información, como dices tú, con todas estas aplicaciones desktop, ¿no es cierto? Tienen que ser un poquito ya más al hueso, más al callo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos igual hartas cosas que hacer. Gracias, profesor. Daniel, palabras finales. Sí, yo creo que hay dos puntos que yo quería mencionar realmente. Yo, desde el punto de vista de los desafíos, hablaría más de los desafíos de la geomática o de las geotecnologías, que ese es un punto importante en cómo nosotros vamos a empezar a ver las cosas. En este caso, yo creo y apuesto por estructuras colaborativas en el uso de los datos. Es decir, esta revolución que va a priorizar el tratamiento de datos sobre la captura va a implicar a mediano plazo o al corto plazo una estructura colaborativa de utilización de datos. ¿Cómo damos uso a los datos? Entonces, en este futuro que es ahora ya, que realmente es el presente, ya es posible ver ese intercambio de grandes cantidades de información y la creación de grandes bases de datos geoespaciales entre usuarios con el fin de rentabilizar y simplificar los procesos. Yo creo que por ahí va en una primera parte el enfoque, y ahí es donde realmente la academia debe dar un vuelco, un giro, y como tú mencionabas, Leo, en cierta manera sacarse el tema de lo tradicional y pensar en esa evolución, y eso parte de cómo nosotros eduquemos al medio. En el caso mío, desde el mundo de la empresa privada y estando ya en la universidad misma como profesor de la universidad. Si nosotros nos damos ese paso, obviamente nos va a costar mucho salir y ver ese enfoque que mencionó Mario y mencionaste tú. Es decir, estaría dentro de los desafíos de la geomática, es decir, pensar en procesos de automatización que ya se hacen. Con nuestra tecnología lo podemos hacer, ya lo estuvimos conversando. Podemos hablar de Big Data fácilmente, de IoT, de Data Science. Es decir, la tecnología ya lo permite hacer. El problema es que no lo hemos implementado, no hablo solo de Chile, sino en Latinoamérica siempre está un poquito más atrás que el resto. Entonces yo creo que falta ese paso agigantado o gran paso que dar. Por otro lado, del punto de vista que el segundo punto, y con esto termino, el tema de las políticas públicas. En primer lugar, no tenemos un ordenamiento territorial. Chile es un país a la fecha de hoy centralizado. Todas las decisiones se toman en Santiago. Y yo no sé si el próximo año, con las elecciones que vienen, ese proceso de descentralización que nos han vendido va a significar o nos va a permitir dar ese paso en cierta manera a una descentralización real. Entonces, si no tenemos políticas de ordenamiento territorial, es difícil pensar tal vez en políticas públicas que nos permitan realmente dar un enfoque desde el punto de vista del tema geoespacial. Es decir, siempre vamos a depender del centralismo del país. Ahora eso tiene su respuesta y también parte de la academia, es decir, la academia tiene que educar realmente al medio. El problema es que en los últimos años, no os voy a decir cuántos años, la academia siempre ha estado más atrás. Es decir, no se ha puesto a la academia o no se le ha dado el rol que realmente debería tener. Entonces, si no se nos ha dado ese rol como académico, es bien difícil que podamos hacer mucho, a menos que nosotros tomemos el bastión y lideremos como academia, como universidades, realmente las políticas que debería implementar el Estado. Eso yo cierro por mi parte. Sí, gracias Daniel. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. En un momento, en un conversatorio hace un par de semanas atrás, hablábamos algo muy similar a lo que tú comentabas y llegábamos a la conclusión de que había una necesidad inmediata de hacer comunidad, entre los mismos profesionales del área de la geociencia, de juntarnos, de conversar. Hay una necesidad, todos tenemos ganas de conversar sobre las cosas que están pasando relacionadas con la geotecnología, todos tenemos cosas que decir, pero como que entre nosotros mismos no hemos creado ese espacio, ¿cierto? Como para poder ponernos de acuerdo y decir, bueno, nosotros como comunidad relacionadas con la geotecnología, esto es lo que queremos decir y queremos que sean parte de las próximas políticas públicas que se vienen, donde no tiene que ser centralizado, donde tiene que ser un trabajo con la información geoespacial colaborativa, transversal y completamente que la información sea democráticamente para todos igual, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido hay una necesidad de generar
comunidad, y esto un poco también lo permite. Así que muy bien lo que tú indicas, Daniel. Gracias. Juan Carlos, palabras finales. Sí, Leonardo, gracias. Yo creo que, pues solo para agregar alguna cosa con respecto a lo que ya se ha dicho y a manera de cierre, creo que esa construcción colaborativa de la comunidad, digamos, de geomática, que es un paraguas que yo creo que arropa o abarca a muchas áreas, como la del GIS, que por ejemplo yo estoy en esa área, pero hay otras áreas también dentro de lo que incluye geomática. Pero creo que esa comunidad no solo, digamos, es responsabilidad de las universidades o del ámbito académico o del tema asociado a lo gubernamental o público, como el tema de las políticas públicas, sino también a las empresas privadas, ¿no? Como por ejemplo, desde la perspectiva donde yo lo veo como empleado de Esri, que es una empresa privada, pues, que es un proveedor de software a nivel mundial. Creo que también la responsabilidad recae sobre nosotros como parte de toda esa comunidad en tener una mayor interacción en estos espacios, ¿no? Y no solo una interacción de conversación y de intercambio de ideas, sino también de una mayor participación concreta, digamos, ¿no? Como por ejemplo, digamos, mayor acceso a ciertas tecnologías, diferentes, y ya existen diferentes programas que las universidades y otras organizaciones pueden acceder para tener un mayor acceso no solo a la tecnología, sino a la educación de esta tecnología, entrenamiento, etc. Entonces creo que es como una responsabilidad compartida y creo que las empresas como Esri tenemos mucho que aportar allí. Yo creo que como proveedores de tecnología creo que ayudamos mucho y también considerando otros proveedores de tecnología y otras tendencias que existen hoy en día. Por ahí a veces yo pienso que hay mucha tecnología y esto nos ayuda, pero también esto nos crea unos mayores desafíos, como todos estos que hemos estado hablando durante la última hora. Y esto nos exige también prepararnos más, ¿no? Estar más preparados. Por ejemplo, si yo tuviera que entrar en el área de GIS hoy en día, estuviera mucho más preocupado de lo que estaba hace 15 años, porque hoy en día, con todo lo que existe, diría como que, bueno, nunca voy a parar de estudiar. Tengo que aprender inteligencia artificial, tengo que aprender Big Data, tengo que aprender esto, lo otro, ciencia de datos. Entonces, hoy en día, digamos, tenemos muchas cosas más, pero también mucho más desafíos de aprendizaje, de educación y de acceso a las personas, ¿no? Entonces yo creo que esa comunidad es sumamente importante y todos tenemos un rol. Sí, hay una necesidad quizás como de una democratización tecnológica donde todos los actores sean parte de esa democratización tecnológica. La entidad pública, la entidad privada, la comunidad científica. Por ahí va esa democratización tecnológica. Exacto. Que tú comentas. Sí, muy de acuerdo. Profesor Rodrigo, palabras de cierre. El audio, ahí sí. Bueno, para cerrar ya nuestra conversación, que se nos ha ido rápido, pasó una hora sí. Y no nos dimos cuenta. Bueno, eso es un conversatorio precisamente, conversar qué es lo que hace la universidad. Esto no es una idea nueva, no es una idea que se nos ocurrió en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la Escuela de Ingeniería y Geomensura. Es una idea de los tiempos de Platón, ahí por el 231 antes de Cristo, que fundó la primera academia. ¿Y cómo lo hacía? Conversando, el arte de conversar. Conversaban de cavernas y otras cosas y otras ideas que hasta el día de hoy quedan flotando. Yo creo que eso es hacer universidad. Hacer universidad es sentarnos a conversar de cómo construimos una mejor sociedad, una mejor comunidad, cómo de alguna manera tendemos la mano cuando hay una crisis como la que tenemos hoy día, compleja. Todas estas ideas yo creo que de alguna manera resuenan en cada uno de los que han participado y seguramente quienes puedan ver estos videos porque los dejamos, por supuesto, disponibles a público.
para que de alguna manera, ¿cierto?, vayan renovando, refrescando esta nueva manera de enfrentar, porque ya cambiamos, estamos en un minuto de cambio claramente, de eso de volver a la normalidad, de que las cosas van a ser como antes, o como decía mi abuelita, van a ser como en sus tiempos. Yo creo que está un poco complejo, sería bastante más complejo hacer eso, que es tender una mirada hacia cómo de alguna manera tomamos todas estas herramientas, o como diría un buen cocinero, tomamos todos estos ingredientes, ¿cierto?, para poder hacer un buen festín en lo que viene para adelante, en la fiesta que nos espera hacia adelante. Tenemos muchas cosas positivas hoy día a nuestro favor para poder echar a correr la imaginación, ¿cierto?, y poder hacer mejor esta comunidad, esta sociedad. Yo creo que ese es nuestro aporte como ingenieros geomensores, como estos apasionados de la geomática que nos hemos juntado a conversar hoy día por la tarde. Hemos conversado de alguna manera de las tendencias, de algunos ejemplos súper interesantes de cosas que se están desarrollando, de cómo ERRI, una empresa bastante importante a nivel en Chile y así también a nivel global, también tiene bastante que decir, y cómo han ido asentando estos pasos, cómo se han ido acelerando algunas cosas y cómo otras definitivamente han quedado rápidamente obsoletas, por qué no decirlo. Hoy día la manera de enfrentar este futuro es tratando de entender de qué modo podemos ocupar algunas de estas herramientas, no todas al mismo tiempo, y de qué manera, ¿cierto?, podemos conectarnos con otros, ¿cierto?, para que podamos hacer de mejor manera esto que nos toca como futuro. Podemos retirarnos muy contentos de esta conversación, como siempre. Ha sido muy entretenido, muy grato haber compartido con cada uno de ustedes, sin antes agradecer a Mario Córdoba, ¿cierto?, ahí, a Daniel Flores, por supuesto, como siempre está muy cerca de los temas. Y un gran gusto, Juan Carlos Tarazona, esperamos volver a verte por acá. Muchas gracias por todas tus intervenciones. Leonardo, gracias también, como siempre, por la moderación de este evento, y a la empresa Mercatus que nos facilitó la plataforma digital hoy día para poder hacer la conexión con Rodrigo Almendra, que por ahí debe estar. Muchas gracias, un abrazo virtual para todos. No sé si hacemos una foto, siempre hacemos una foto como de último minuto. Bueno. Sí, existe esa foto de recuerdo, así que ahí va. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Daniel, todos. profesor Mario, un abrazo ahí a la distancia. Bueno, un abrazo, Leonardo. Que todos estén muy bien y ojalá nos podamos ver pronto. Gracias por la invitación, Rodrigo. Seguro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Un gusto Chao. conocerlos a todos. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao.